Me acaban de preguntar 2 preguntas. Bueno, algunas más. La primera es que si San Pedro, ¿de dónde era San Pedro de Alcántara? Que si era portugués o era... Al que lo ha dicho me lo comeré después, pero bueno. Pero la pregunta no está mal traída. Eso déjalo para cuando se lo diga Carlos después. No, yo no voy a... No le voy a pisar. San Pedro era un enamorado de Portugal. Era un enamorado de los portugueses. Es más, después a lo mejor pues tenemos una de las características que tiene, la de la obediencia o de las virtudes de la... Veremos que por obediencia deja Portugal y se viene a España. Pero él, la experiencia que tiene de espiritualidad en la Rábida, ahora yo creo que Julián Carlos ha estado en la Rábida, Julián Carlos está aquí, ha estado en la Rábida, la experiencia que tiene con Fray Juan de Santa María, Fray Juan de San Martín, en la Rábida, tuvo que ser fabulosa. Es decir, allí plasmó la reforma que él quería llevar a cabo de la descalcez franciscana. Y cuando sus superiores, el provincial, te dice que se tiene que volver a Castilla, se tiene que volver a la provincia, a él le cuesta. Posiblemente sea de las veces que más tiene que estrangular su voluntad, su yo, su amor propio, el que hemos dicho antes, y eso lo vence gracias a la ascesis, y se vuelve a Castilla, se vuelve a Extremadura. Por eso digo, Aroca es el apellido, Juan Antonio, es hermano en el presbiterio. Entonces, él es más, lo diré siempre, ¿no? Una de las antiguas, uno de los, ¿saben? La Casa Real portuguesa, los portugueses, los españoles, los castellanos, bueno, España y Portugal siempre ha sido un pueblo muy religioso. Sí que es verdad que se va perdiendo, por lo menos en España se va perdiendo ese sentido religioso de la vida. Los portugueses lo conservan, más que nosotros. Ahí ha influido mucho las apariciones de Fátima. Bueno, pues la Casa Real portuguesa siempre fue muy devota de San Pedro de Alcántara. Tan religiosa o tan relacionada con la figura de San Pedro de Alcántara fue que cuando la invasión francesa de España y las intenciones de conquistar Portugal, los reyes de Portugal se fueron a Brasil y allí se proclamaron emperadores del Brasil. Bueno, pues el nombre, dos emperadores, uno que se volvió a Portugal, los 2 emperadores del Brasil, uno es Pedro I de Brasil y Pedro II de Brasil, pero son Pedro de Alcántara y Pedro de Alcántara, no es Pedro, sino Pedro de Alcántara, por honor, por la relación. Es más, proclaman a San Pedro de Alcántara como patrones del Brasil, como patrón del Brasil. Y una ciudad, yo creo que ya le han cambiado el nombre, una ciudad se llama Petrópolis, por San Pedro de Alcántara. Es decir que, por eso digo que la relación con Portugal era grande. Otra pregunta era que, dentro de esa tesis, que si se lavaba o no se lavaba. San Pedro era un hombre que se aseaba. Se aseaba y mucho, se aseaba. Además queda constancia. No sé quién le fue a ver, no sé si fue un noble o San Francisco de Borja, no recuerdo ahora, pero era una visita grande. No era San Francisco de Borja, era una dignidad eclesiástica o algún religioso de cierta alguna dignidad religiosa, y dice que lo recibió pues en paños menores, y se lo recriminó. Estaba tomando el sol en paños menores. Dice que se había aseado y que su ropa también la había aseado, y el hombre se le recriminó, dice, pero ¿cómo me recibe usted así? O algo así, no recuerdo muy bien la cita. Y San Pedro, con la humildad que le caracterizaba, dice, mire usted su paternidad, es que he lavado el hábito y no tengo otro que ponerme. Y tuvo a bien recibirlo, pero con lo que tenía. Dice que tenía un mantito puesto, el pobrecito, estaba al solato, preso. Por eso sí se aseaba. Está esa característica. Pues va a tener, aunque sean muchas veces preguntas que a lo mejor nos puedan parecer, pero siempre nos dan pie
para mostrar características de la vida de San Pedro. Como les he dicho, la vida de San Pedro quedó muy poquito escrito. A lo mejor quedó mucho, pero se ha recopilado muy poco. Trataremos el tratado de oración, las constituciones, el soliloquio, las cartas, que muchas se han perdido, algunas se encuentran de vez en cuando por ahí. Y nos ha quedado mucha tradición oral. Y las biografías que le han escrito, sí que es verdad que, como les decía, Fray Ángel de Badajoz tiene una biografía muy temprana de él, de finales del siglo XVI, que está manuscrita en la Biblioteca Nacional de España. Después también... Pero bueno, siempre se puede sacar el hilo. Igual que hoy, fíjense ustedes cómo la manera de ser asceta en el siglo, en la Edad Media, nos están revelando pistas de la vida de San Pedro. Es decir, que lo que estaba haciendo San Pedro de Alcántara dentro de sus mortificaciones no era una cosa ajena, no era una cosa que se había inventado él, que le había venido y de, pues venga, me voy a poner a hacer unas mortificaciones grandes. No, estaba viviendo, estaba encarnando en su manera, en su vida, lo que se vivía en la espiritualidad de ese momento. No es que San Pedro de Alcántara fuera un visionario, no, sino que él vivió dentro de la espiritualidad de la Iglesia, y conforme a esa espiritualidad de la Iglesia, pues la llevó a su vida, la encarnó la ascesis de la Iglesia Católica en ese momento. Para que vean lo importante que es saber las bases, de dónde venimos, o desde el humus en el que se movían, para también saber que estaban dentro de las categorías propias de esa época. Eso es importante que lo tengamos. Como les decía, pues comía poco. Y cuando comía, pues comía... le quitaba todo gusto. Él comía para vivir, no vivía para comer. Era un hombre que también, pues en ese aspecto, pues solía... Sí que es verdad que, a pesar de que él llevara unas mortificaciones grandes, en sus conventos se comía bien. Vamos, bien dentro de lo que era la regla franciscana, pero se comía. Él podía hacer las mortificaciones, pero tampoco... Sí que es verdad que invitaba a sus religiosos, a que vivieran de una manera austera y las comidas fueran propias de... Pero una cosa es que él las hiciera y otra cosa es que él obligara. Sí que es verdad que invitaba, y las constituciones que hacía pues eran muy estrictas, pero bueno, dentro de... Una cosa era lo que él encarnaba y otra cosa que invitara a sus frailes a eso. Bueno. ¿Alguna pregunta más sobre la comida? ¿Alguna otra pregunta de cualquier tipo? ¿Vale? Bien. Este es un poquito a mí... Bueno, este es un punto un poquito a lo mejor... es el siguiente. La continencia sexual. Esto proviene también de la Edad Media. Gracias a ese ascetismo, a esa mortificación, a ese saber vencerse, pues mantenía a raya todo deseo sexual. Y fíjense lo que decía Santa Teresa de Jesús de él, en este aspecto. Dice, a las mujeres jamás las miraba, esto muchos años. Decíame que ya no se le daba más ver que no ver. Saben ustedes que San Pedro de Alcántara estuvo muchos años sin mirar a nadie, con la cabeza agachada, en penitencia. Él tenía la sensación de estar en la presencia de Dios, por eso también iba siempre descubierto, nunca se cubría, porque estaba en la presencia de Dios, en esa presencia de Dios también, pero en ese también mantener, desde aquellas categorías, no queramos trasladar aquellas categorías a hoy. Hoy nos puede parecer a lo mejor raro, pero era ese momento. Y fíjense a lo que llegó, que ya Santa Teresa llega a decir, que ya le daba una traducción muy, muy libre, que ya le daba lo mismo mirar que no mirar. Cuando lo conoció tenía 60 años. Es decir, que había conseguido liberarse de esas pasiones. Siglo XVI. No nos metamos en más disquisiciones. No juzguemos ese momento puntual, ¿vale? Pero que lo recoge Santa Teresa de Jesús, y hay que verlo como una virtud. Dense cuenta que tanto el Concilio IV de Letrán como después Trento ataca muy severamente al clero que vivía de una manera disipada en este aspecto.
que Santa Teresa de Jesús haga hincapié en este punto, con ello nos está diciendo que San Pedro de Alcántara vivía la doctrina de la Iglesia y la doctrina conciliar, que lo estaba asumiendo. Es decir, que era un hombre que vivía conforme a lo que estaba mandado y que en ese aspecto, y en ningún otro, se desviaba de lo que decía la doctrina de la Iglesia. El Concilio IV de Letrán, el Concilio de Aranda, las Constituciones de Sevilla del siglo XV, es decir, que San Pedro de Alcántara no era un hombre que vivía ajeno, no, o que esto lo vivía él porque, no, lo vivía porque lo mandaba la Iglesia, sobre todo por las quejas que tiene. En el 1215 lo recoge el Cuarto de Letrán, pero lo siguen recogiendo todos los concilios posteriores. Y después los concilios y las constituciones sinodales de la España, de la Castilla del siglo XV. Y Trento, después no digamos, San Pedro ya no conoció el final de Trento. Por eso, que Santa Teresa de Jesús haga hincapié en esto, está diciendo que era un hombre, es decir, que vivía, que asumía en sí, que encarnaba en sí la doctrina de la Iglesia. La oración, otro de los aspectos era la oración dentro de la ascética medieval. La oración era parte fundamental de la vida del asceta. Para ello, pues muchas veces lo que hacían era la recitación de las Sagradas Escrituras, la contemplación y la meditación. De San Pedro de Alcántara cuentan que se sabía, bueno, los cronistas dicen que se sabía las Sagradas Escrituras de arriba abajo, pero bueno, dice que por lo menos las cartas apostólicas, algunas de las cartas de los apóstoles, de San Pablo sobre todo, pero ciertas cartas apostólicas se las sabía de memoria. Igual que se sabía también de memoria, como se lo han sabido muchos sacerdotes, el prólogo del Evangelio de San Juan. Es más, cuentan que cuando lo recitaba, o cuando se recitaba en misa, que parece ser que se recitaba al final de la misa, don Juan José, el Evangelio, justamente. Había un Evangelio sobre ese... Pues dicen que cuando se recitaba al final de la misa y él lo oía, lo escuchaba, dice que se tenía que recoger en la habitación porque sentía una necesidad de encuentro con Dios, que dicen que los gemidos que tenía, los gemidos que le provocaba la oración, eran tan fuertes que eran los gemidos propios del Espíritu Santo, ¿no? Desde que tenía esa vinculación tan fuerte que le provocaban esos sentimientos, ese éxtasis, esos arrobamientos fortísimos, el incarnatus, ¿no? El verbo de la introducción del Evangelio de San Juan. Por eso, es decir, ese Evangelio lo sabía otros muchos. Es decir, parece, eso también. Por eso la contemplación, la meditación, por supuesto, tratado de oración y meditación, ¿no? Y después la recitación de las Sagradas Escrituras. Pero fíjense lo que decía también, lo que dice sobre la oración, el mismo San Pedro de Alcántara en su tratado de oración y meditación. Si quieres sufrir con paciencia las adversidades y las miserias de esta vida, es decir, la ascesis vivida desde la oración, que hemos dicho, las adversidades y miserias de esta vida, sea hombre de oración. Si quieres alcanzar virtud y fortaleza para vencer las tentaciones del enemigo, sea hombre de oración. Y sigue así, sea hombre de oración, sea hombre de oración, sea hombre de oración. Es decir, para San Pedro de Alcántara la oración era uno de los, como para todos aquellos de aquella época, hijos de oración. Y una oración fortísima. Yo que solamente he querido traer estas dos frases. Sé hombre de oración. Si quieres, sé hombre de oración. Si quieres esto, sé hombre de oración. Esto está en el Tratado de Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara. ¿Vale? ¿No hablamos poco de acción? Hombre de oración y acción no hablaba. También. Pero como estamos en la cesis, otro día será el apostolado que lo trataremos, justamente evangelización. Sí. Pero también. Acción. Un santo tiene que ser hacer, orar y después esa oración que le lleva a transformar el mundo. Buena puntualización. Gracias. Muy bien. Y vuelvo a decir, es decir, que tenían la concepción de que el alma vivía encerrada en la cárcel del cuerpo y que al cuerpo lo tenían que vencer, tenían que luchar a través de la mortificación para dominar el cuerpo. Muy bien. Bueno. Pues pasamos ahora a lo que son las virtudes heroicas. Vamos a ver, la ascesis es vivir las virtudes en el cuerpo, vivirlas propiamente. Pero
las virtudes heroicas, ¿qué concepción hay de las virtudes heroicas o qué concepto hay de las virtudes heroicas? Se trata de un hábito de buena conducta que llega a ser como una segunda naturaleza, una fuerza matriz, ahí me he confundido, más fuerte que todas las inclinaciones innatas. Hemos hablado que por el pecado original la naturaleza humana se corrompe. Es decir, una naturaleza que Dios nos ha regalado buena, por el pecado original, pues esa naturaleza siente inclinación al mal. Se contrarresta con el sacramento del bautismo. Pero así todo queda en nosotros, quedamos tocados, tenemos la inclinación a las pasiones, al pecado. Entonces, ¿qué son las virtudes innatas o las virtudes heroicas? Vivir las virtudes heroicas. Es como, se trata de un hábito de buena conducta que llega a ser como una segunda naturaleza. La naturaleza humana herida por el pecado, como una segunda naturaleza que restaura de alguna manera, esa naturaleza herida. Eso es vivir las virtudes heroicas. Es decir, como que las virtudes, vivir esas virtudes, las virtudes que ahora vamos a ver, vivirlas en nosotros como que nos revisten de una segunda naturaleza que sanan esa naturaleza humana herida por el pecado, ¿vale? El primero que utiliza este título para los cristianos fue San Agustín, sobre todo para los mártires cristianos. Se refería a la vivencia intensa de la fe, la esperanza y la caridad, en esos momentos tan dramáticos, ¿no? En los momentos del martirio. Entonces, cuando San Agustín conocía que muchos habían muerto, pero viviendo de una manera excelsa la fe, la esperanza y la caridad, utiliza ese término, que tampoco es un término cristiano, es un término pues, que viene de la cultura griega, de la cultura clásica, ¿no? Utiliza esa palabra, la palabra héroe, para otorgárselo a los mártires, porque habían vivido las virtudes en grado de héroe, en grado heroico, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. En ese momento, por supuesto que solamente se puede vivir desde la gracia, desde la misericordia de Dios. Desde entonces también a los confesores se les llama o se les da el título de héroes y que viven las virtudes en grado heroico, porque vivieron las virtudes y las buenas obras desde las categorías más elevadas que los cristianos normales. Es decir, viven las virtudes desde unas categorías por las que podemos vivir o las que puedo vivir yo, ¿vale? Una virtud heroica, por tanto, es un hábito de buena conducta que llega a ser, lo que acabamos de decir, como una segunda naturaleza, una fuerza motriz más fuerte que todas las corrientes innatas, de todas las corrientes inclinaciones innatas del hombre. Es decir, innatas con las que nacemos, esa naturaleza herida por el pecado. Son capaces de volver fáciles una serie de actos que hubieran sido para el hombre difíciles o insuperables. Es decir, al estar revestido de esas virtudes, de vivir las virtudes en grado heroico, aquello que se nos plantea difícil vivir, pues a través de esa vivencia, ese estar revestido de esa naturaleza, nos ayudan a que sean fáciles. Bueno, más adelante veremos algunas de San Pedro de Alcántara. Pertenece, por supuesto, a las almas que han sido purificadas de los apegos mundanos y que están ancladas sólidamente en el amor de Dios. Consisten las virtudes consisten en seguir o imitar a Dios. Toda virtud tiene su ejemplo, su espejo en Dios. Es decir, si queremos vivir o queremos por lo menos atisbar o sí, vivir, experimentar las virtudes en nuestra vida en el mejor de los grados, ¿dónde tenemos que poner nuestra vista? ¿Dónde tenemos que poner nuestro objetivo? En Dios. No lo voy a poner en el que tengo al lado, que es tan finito, tan limitado, tan pobre como yo, por muy santo que sea. Sino que ¿dónde tengo que buscar la referencia para vivir mi vida? En Dios. Es más, los santos nunca se ponen como referencia. La Virgen nunca se pone como referencia. ¿Qué es lo que dice la Virgen en las bodas de Caná? Haced lo que Él diga, no lo que yo os digo. ¿Verdad que a su hijo le dice, mira hijo, pero es Jesús? Haced lo que Él diga.
Y los santos nunca se ponen de ejemplo. Siempre dirigen a Dios, siempre dirigen a Cristo. Por eso, para vivir las virtudes en grado sumo, ¿dónde tenemos que poner nuestra atención? ¿En San Pedro de Alcántara? No. En Dios. San Pedro de Alcántara las vivió. Pero San Pedro de Alcántara nos dirige a Dios, no a Él. Lo hubiera estropeado todo. Por eso la virtud consiste en seguir o imitar a Dios. Toda virtud tiene su espejo o su tipo ejemplar en Dios. Vivir en grado de perfección las virtudes pertenece a los bienaventurados en el cielo y a unos pocos perfectos en esta vida, los santos. Estos son los héroes de la virtud, los candidatos para los honores de los altares. ¿Y qué es vivir las virtudes? ¿Qué virtudes? Yo les pregunto ahora cuántas virtudes hay. Pues las de toda la vida. Las teologales y las cardinales, ¿no? Las cardinales. Las teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Y qué dice San Pedro de estas tres virtudes? Dice, en la oración se alimpia el ánima de los pecados, apaciéntase la caridad, certifícase la fe y fortalécese la esperanza. Es decir, San Pedro vivía claramente cuál era, o cuál era dónde tenía que poner claramente su interés. ¿Y cómo la vivía? Desde la oración, desde esa vida de ascesis, vivía las virtudes, o se acercaba a las virtudes a través de la vida de ascesis, para vivirla más plenamente. Por eso, yo les recomiendo que se lean el Tratado de Oración. Que todos los tenemos aquí, que sí que es el Tratado de Oración, pero lo hemos leído. Ya no voy a decir meditado, lo hemos leído. Es que se ha sido un libro de cabecera de grandes santos. Pero se lo digo de verdad, no es para leerlo, es para saborearlo. Porque es que San Pedro de Alcántara es un hombre, es muy parco, es sobrio en todo. Pero en el Tratado de Oración y Meditación también. Porque es que te da como lemas. Es decir, no es para leerlo de corrido, como por ejemplo un San Bernardo que te va a escribir en sus cartas, pues te va... O otros grandes santos que tienen unas obras magníficas. No, San Pedro de Alcántara es, como diríamos hoy, te manda tuit. ¡Hala! En 40 caracteres está preparado. O en 20. Ahora yo no sé cuánto está permitido. Está preparado. Claro, que cuando él escribe eso, lo que hay detrás, lo que hay detrás de todo eso. Es decir, que no es que te da el título, pero todo el sustrato que sostiene la afirmación que ha hecho. No es que venga por arte de Birlibirloque, no, sino que hay una preparación, una vivencia. Cuando él escribe el Tratado de Oración, primero que no quería escribirlo, pero cuando lo escribe, lo hace con mucha sencillez, pero para que se desgrane. Hay meditaciones, miren, ahora que vamos a empezar la Cuaresma, tiene meditaciones por semanas para cada día de la semana, pero es que a lo mejor con 2 o 3 frases, con 2 o 3 afirmaciones, nos bastaría para un día. No la meditación de todo el día. Y para la pasión de Cristo hay unas meditaciones hermosísimas. Se puede hacer unos viacrucis fantásticos. A través de es más, hay algunas veces que los viacrucis del Palancar se han hecho a través de las meditaciones de San Pedro de Alcántara sobre la pasión. Pues yo les recomiendo. Mediten ustedes en las semanas, esta Cuaresma desde el Tratado de Oración y Meditación. Entresacando lo que haya que entresacar, trayendo a nuestra época algunas concepciones del siglo XVI, a lo mejor pues hacer unas pequeñas adaptaciones, pero son de actualidad completa, Por eso les invito a que, miren, pues será un buen ejercicio bonito esta Cuaresma, ahora que va a empezar la semana que viene. Pues voy a intentar, a lo mejor pues no la puedo terminar entera, pero bueno, voy a intentar rezar esta Semana Santa con el Tratado de Oración y Meditación. Y los que lo hayan hecho, pues refrescarlo. Ya saben ustedes que siempre nos podemos llevar sorpresas gratísimas. Por eso,
Dice, en la oración se limpia el ánima de los pecados, apaciéntase la caridad, las 3 virtudes. Y para vivirlas en grados heroicos, San Pedro las vivía desde la oración, las hacía oración. Dice, apaciéntase la caridad, certifícase la fe, fortalécese la esperanza. Así que a continuación están las virtudes heroicas, pero las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. De estas también habla. Vamos a verlas ahora. ¿Alguna pregunta? Qué malo soy. Bien. Vale. Virtudes heroicas en San Pedro de Alcántara. La fe. Y dice, la fe es la primera raíz de toda la cristiandad. Eso te lo dice así. Digo, pues ala, tira. Eso es un punto, una frase que hay en el Tratado de Oración. No he puesto las citas, pero vamos, eso es muy fácil. Eso se puede bajar de internet hoy el Tratado de Oración y le pones la frase en el buscador o la palabra y enseguida te la da. Pero fíjense, lo primero, la fe es la primera raíz de toda cristiandad. Para que vean ustedes que San Pedro de Alcántara no es un hombre que ande perdido, es un hombre que está muy bien preparado. Cuando muchas veces dicen que los franciscanos, que San Pedro no quería que los frailes estudiaran o que no. Una cosa que no fueran a estudiar, otra cosa que no estuvieran preparados. Y lo vemos en San Pedro de Alcántara, que era un hombre que estaba preparado. Y cuando te acercas al Tratado de Oración y Meditación de San Pedro de Alcántara, ves que es un hombre, primero, que domina a los grandes maestros de espiritualidad desde la antigüedad y de la Edad Media, porque así lo plasma, y así, bueno, están las citas, muchas veces pero claro, pero también tiene un conocimiento teológico fantástico. Él sabe muy bien estructurar, sabe muy bien cuáles son las estructuras escolásticas, la que habría estudiado, ¿no? Por eso, la fe es la primera raíz de toda cristiana. Y a continuación dice que por cuanto este santo ejercicio se ordena a criar en nuestros corazones amor y temor de Dios y guarda de sus mandamientos, aquella será más conveniente materia de este ejercicio, que más hiciera este propósito. Y aunque sea verdad que todas las cosas criadas y todas las espirituales sagradas nos mueven a esto, pero generalmente hablando, los misterios de nuestra fe, que se contienen en el símbolo, que es el credo, son los más eficaces y provechosos para esto, para la oración. Nos viene hablando de la oración y nos dice claramente que sí, que todo lo que queramos y que es bueno, y para conseguir el amor y el temor de Dios, pero que donde nos tenemos que basar y cimentar para hacer nuestra oración y vivirla es en el credo, la fe contenida en el credo. Y así lo enseña. Y si lo enseña es porque lo vive. ¿Vale? Por eso es importante que nosotros también con San Pedro de Alcántara pues seamos capaces de vislumbrar, más que de vislumbrar, de asimilar en nuestra vida, es decir, vivir. Ojalá Dios nos dé la gracia y nosotros nos pongamos cumplamos su voluntad, ¿no? De intentar vivir también en nuestra vida las virtudes en grado heroico. Y esto se empieza dando pequeños pasos. San Pedro esto lo consiguió pues, a través de una ascesis, vivir una vida de mortificación, de ascesis, ser una asceta, pero para encarnar en sí las virtudes, ¿no? Vale. Perdón, Martín, entonces, ¿todas las cosas criadas o creadas? Criadas. Es la palabra, el criador. El creador es lo mismo, ¿vale? Pero son criadas. Porque cría. ¿Quién es el que cría? El Padre. Es castellano del 16. Dicen, no hemos tenido acceso, pero los cronistas dicen que, ya una anécdota, dicen que San Pedro utilizaba el papel, San Pedro no, en los papeles de San Pedro de Alcántara no había márgenes, escribía de punta a punta, ahorraba. Un hombre que hoy hubiera sido un santo, como dicen ahora, un santo del ahorro, del ahorro energético, todo lo ahorraba, no tenían tampoco medios materiales. Es decir, un hombre, dése cuenta que cuando
cuando él sale de la orden franciscana, de la descalcé, primero que los franciscanos, los descalzos eran los que tenían una vida más austera, y cuando San Pedro reforma la descalcé, era todavía más austera. No tenían nada. Entonces lo aprovechaba todo. Habíamos visto cómo iba, pero eso. Entonces, dicen que eso, que hay algo se conserva original de San Pedro, muy poco. Las cartas, algunas cartas que tiene las cartas que se conservan de él manuscritas a Santa Teresa, iban de punta a punta, no deja casi márgenes. Así que yo algunas veces me imagino el original del Tratado de Oración y Meditación, digo, madre, amor hermoso, como no dejara interlineados, pues cualquiera leía. Pero sí, vale. Muy bien. La esperanza. Vamos a ver. La esperanza es la confianza firme en Dios, que nos dará la vida eterna y en los medios para obtenerla. Alcanza la heroicidad cuando asciende a una inquebrantable confianza y seguridad en la ayuda de Dios, en todos los momentos adversos de la vida. San Pedro tiene unos momentos adversos fortísimos, pero mantiene la esperanza. Él se siente llamado a reformar el franciscanismo. Y en esos momentos es cuando mantiene la esperanza. En el capítulo que tienen en Monticelli en 1558, San Pedro de Alcántara había pedido una serie de dispensas para vivir la espiritualidad de la descalcé franciscana de una manera más plena. Se había ido un poquito descafeinando la descalcé franciscana y San Pedro pues quiere vivirla de una manera más, es decir, vivirla conforme a lo que mandaba San Francisco de Asís, ¿no? Y claro que hay que colocar a San Pedro en casa, por Dios, ¿dónde lo vamos a colocar si no? Claro que sí. Entonces, lo primero que hace es pedirle permiso a don Diego Enrique de Almansa, obispo de Coria, para vivirlo en Santa Cruz de Paniagua. Entonces conocía Santa Cruz de la Cebolla, se conocía entonces, ¿no? Y el obispo, sí que es verdad que ante la inquietud de San Pedro de Alcántara de vivir el franciscanismo de una manera mucho más plena, pues le concede, le da permiso. Pero con el permiso también, con una bula pontificia. Él no se va a vivir, pide los permisos. Pero llega un momento en el que las bulas se acaban. En 1558 se acabaron ya todos los permisos para vivir fuera de la comunidad, a los frailes. Ya no se dieron más permisos. Y a San Pedro le dicen, o fuera o dentro. Y San Pedro fue valiente, tuvo esperanza. Él sabía que la obra que había empezado estaba llamada por Dios. Y él fue valiente y dio el paso. Por eso mantiene la esperanza en esos momentos adversos de la vida. Y es cuando se va al Palancar y refunda el franciscanismo. Pero en esos momentos duros, que tuvieron que ser muy duros de San Pedro de Alcántara, cuando tiene que abandonar donde él pues había crecido como franciscano, donde él había hecho el noviciado, se había ordenado sacerdote siendo franciscano, había vivido en comunidad, todos aquellos locos. Y todo, no es que le den la espalda, pero sí que es verdad que le dicen, Fray Pedro, o sigue usted o se va usted. Y San Pedro, en esos momentos adversos, mantiene la esperanza. ¿Por qué? Porque si hubiera seguido, se hubiera traicionado lo que él creía que a lo que Dios le llamaba. Por eso es fiel. Tiene esperanza contra toda esperanza. Y vemos pues que en efecto, por eso aquí podemos decir que San Pedro de Alcántara sí vive en esta virtud en grado heroico. Y dice que la esperanza es el báculo y remedio contra las tentaciones de esta vida. Más fácil hubiera sido, bueno, ya tengo casi 60 años, ¿dónde voy ya? Soy un anciano, ya me quedo en el convento, que me asistan, que me cuiden, que me guarden. No. Ante esa tentación, que no sé si la tendría o no la tendría, dice no, yo estoy llamado a esto y lo voy a hacer. Tenga la edad que tenga.
teniendo la edad que tenía y ya sin poder andar, él se va a ver al obispo de Ávila montado en un burriquito, a decirle al obispo de Ávila, pero, monseñor, que la promesa que le hemos hecho a la Madre Teresa de Jesús no se le está cumpliendo. Permítale usted fundar en Ávila. Y ya casi sin poder, montado en la burrita, aquella famosa que se comió las lechugas de la venta de lo alto del Pico, del puerto del Pico, y que salió la posadera y le dio con las varas, le dio de varas a San Pedro de Alcántara, pues el hombre no se arredró, siguió adelante. Él tenía que cumplir una misión a la que se sentía llamada y la cumplió. Ante todo estaba la misión a la que Dios le llamaba. Por eso la esperanza ante las tentaciones de la vida, él siguió adelante. La caridad. De la caridad nos dice, es el fin de toda perfección cristiana. Es decir, hay más citas de la caridad, pero tampoco quería decir. La caridad inclina al hombre a amar a Dios sobre todas las cosas, con amor de amistad. Por tanto, servir a nuestro prójimo es servir a Dios. Las obras de misericordia espirituales y temporales realizadas en este mundo decidirán nuestro destino en el prójimo. Y por eso no me detengo, porque si no, no llego al final. La prudencia. Dice, nos permite conocer qué desear y qué evitar. Alcanza la heroicidad cuando coincide con el don de consejo. Es un discernimiento claro, ayudado por Dios ante lo correcto e incorrecto. Por eso, en lo de prudencia, en ese buscar el consejo de Dios, dice, los ojos atentos y discretos para entender la voluntad, por supuesto que comprende, de Dios y cumplirla, para que mirándote, yo con estos ojos, sea de ti mirado con aquellos ojos. Hasta tiene su punto de poeta San Pedro, tiene esos puntos también de muy, la verdad que no, pero bueno, tiene hasta, porque dice, para que mirándote con estos ojos sea de ti mirado con aquellos ojos. Es una expresión hermosa, la he querido traer por eso. Dice, pero ojos atentos y discretos para entender la voluntad y cumplirla, la voluntad de Dios. Es decir, por eso el don de la prudencia, es decir, ese don de consejo, ese vivir el consejo de Dios, para comprender cuál es la voluntad de Dios y llevarla a mi vida, a la vida de cada uno. La justicia, que da a cada uno lo que es debido y a los que están a su alrededor. Por eso, en la justicia, pues tenemos que observar, pues ver las características de piedad, obediencia, gratitud, veracidad y amistad. Por eso dice, solamente he querido traerlo de la obediencia, ¿no? La obediencia es muy agradable ofrenda. Desde el hombre ofrece a sí mismo a Dios en sacrificio, desde el que se ofrece el hombre a Dios en sacrificio. Obediencia, él siempre fue obediente. Y ustedes me pueden decir, sí, obediente, pero se fue de la descalcé. ¿Pero a quién hay que obedecer? A Dios, a los hombres. Por eso ahí también tuvo el don de discernimiento y el don de obediencia, porque fue fiel a lo que Dios le había pedido. Y como le he dicho, fue antes fiel también a sus superiores antes cuando le pidieron que se viniera de Portugal, y no quería venirse. Él en la Rábida, al lado de Lisboa, estaba viviendo lo que él quería vivir. Pero en ese momento sus superiores le dijeron, Fray Pedro, que se tiene usted que venir otra vez, que tiene que ser provincial, aunque él renunció aquella vez a ser provincial, y él obedeció. Por eso San Pedro vive la obediencia, incluso, bueno, la obediencia es que, claro, es someterse en caridad a lo que te mandan tus superiores. Dentro de la justicia, pues digo, por eso hay que ver las características de la piedad. Por supuesto que vivía un hombre piadoso. La obediencia, la gratitud, la veracidad y la amistad. Dentro de esa amistad, una amistad verdadera. Porque cuentan aquello que estaba, Fray Pedro de Alcántara estaba con el señor de Oropesa, un Álvarez de Toledo, y le dice, que esto es muy famoso, el pasaje en Oropesa, le dice,
Fray Pedro, qué mal está el mundo, ¿qué podremos hacer para cambiarlo? Después los Álvarez de Toledo fueron los duques de Alba, ¿no? Porque no sé cuánto, porque fíjese usted cómo esto, cómo está el otro, el mundo, tal. Y San Pedro tiene aquella expresión tan: cambiemos vuesas merced o vuesa señoría y yo, y ya habremos cambiado mucho. Que después es una constante que se repite en otros maestros de espiritualidad. El cambio de uno propio. No pedir el cambio del otro, sino cambiarme yo. ¿Vale? Son menos cuarto, Rafael. Acabo y lo que queráis. La fortaleza. Nos alienta cuando la dificultad se interpone en el camino de nuestra obligación. Dice la fortaleza: los brazos con que hace todas sus obras y la pureza de intención, la que refiere y endereza todas nuestras obras a Dios. ¿Vale? Y acabo con la templanza. Dice, la templanza en comer y beber, es decir, bueno, pues aquí en la templanza, pues ya saben ustedes, comprende, para vivirlas en generosidad, tener una buena conducta, modestia, abstinencia, la castidad, la sobriedad, ¿vale? Y dice, la templanza en comer y beber, la moderación en la lengua, la guarda de los sentidos, la mesura y composición del hombre exterior, la suavidad, el buen ejemplo para los prójimos, el rigor y asperezas para consigo, con otras virtudes semejantes. Podíamos seguir, pero vamos, de las virtudes ya están todas dadas, ¿no? Pero bueno, que son menos cuarto, alguna pregunta, algún comentario, yo que sé, algo que no hayan entendido. Yo sé que esta ha sido un poquito más pesada que otras veces porque troca temas a lo mejor más, pero bueno, ustedes me dirán. Ana, ¿alguna pregunta? Vuelvo a decirle. Antes, por ejemplo, tengo aquí a 3 feligresas de Garrovilla, y hablábamos muchas veces de lo desconocido que es San Pedro en Extremadura. Es verdad que gran parte de su apostolado no fue, casi todo mucho fue en Extremadura, pero se movió por Cáceres y Badajoz, Portugal, y muchas veces pues desconocemos hasta esos. Por ejemplo, allí en Garrovillas tenemos una de las imágenes más bonitas de San Pedro de Alcántara. En la parroquia de Santa María de la Consolación, hay una en Santa María de la Consolación, otra de San Pedro Apóstol, y un cuadro precioso en la Jerónima. La de Santa María es una imagen preciosa, además icónica de San Pedro. Ya saben ustedes que la imagen de San Pedro que mandó a hacer Gregorio XVI de él es con el libro escribiendo y la paloma hablándole al oído. Esa es la representación más común de San Pedro de Alcántara, la que mandó que se hiciera Gregorio XVI. Pues allí es preciosa, además una imagen preciosa, de verdad. Entonces, allí, por ejemplo, pues pasamos muchas veces por Garrovilla. Garrovilla, es decir, saben ustedes que San Pedro pues estaba muchas veces, tenía el convento en el Palancar, y iba a su pueblo, iba muchas veces, a Alcántara, ¿no? Y el paso para ir desde el Pedroso a Alcántara es por Garrovilla. Estaba la barca del Tajo y cuentan que una noche de tormenta, de estas noches cerradas que hemos tenido ahora, unas crecidas del Tajo, ahora cuando el Tajo crecía y bajaba, que pues dicen que claro, que iba porque los frailes siempre solían ir en pareja, pero dicen que el fraile que le acompañaba se lastimó el pie y le dije, pues se quede usted aquí debajo de una encina, hermano, y yo sigo adelante porque a mí me urge. Dice, yo quiero llegar, que posiblemente hiciera noche en el convento de San Antonio, y de allí de Garrovilla, o si no, tiraría eso. Pero dicen que claro, que cuando llegó pues al barquero, dice que pegó en la puerta de la casa del barquero y le dice, ¿se hace usted el favor de pasarme el Tajo? Porque tengo prisa por llegar a Alcántara. Y el barquero, que estaba lloviendo, diluviando, y le dice, su paternidad le ha dado a la botella. Dice, no, yo no. Dice, sí, sí. Bueno, pues San Pedro se fue, siguió para adelante. Y le dijo, al día siguiente, pues se presentó el otro fraile.
y le dice, ¿no ha visto usted a Fray Pedro de Alcántara que anoche? Dice, sí, anoche pasó un fraile por aquí que estaba borracho, pero no sé dónde estará. Dice, porque quería que le pasara a Garrovillas. Dice, cuando la caseta del guarda o del barquero estaba en la zona de Garrovillas. Es decir, que él había pasado el Tajo andando tranquilamente, por eso le dijo el barquero cuando llegó, dice, páseme usted a Garrovillas que tengo prisa. Dice, pues ya está usted en Garrovillas. Dice, uno de los milagros más famosos era, una de los milagros que se repite, una de las constantes milagrosas o de acciones milagrosas que se repite mucho en San Pedro de Alcántara es cruzar los ríos. Pero ojo, que esta acción tiene unas connotaciones bíblicas fuertes, porque en pocos santos andan por encima del agua. ¿Quién es el que anduvo por encima del agua? Jesús. Es decir, que está relacionado ese milagro con la divinidad. Cuidado, que no de muchos santos se dice de esta propiedad. Claro, pero de la mano de nuestro Señor. Sí, todos Pedro, no, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta eso, que es un milagro o una gracia que se le da a muy pocos santos y que tiene esas connotaciones bíblicas. Y por eso allí su paternidad, porque claro, San Pedro no cayó en la cuenta, siguió adelante y atravesó el Tajo andando, ¿vale? Con esas crecidas tan grandes, y en ese momento pues, venía muy crecido porque el barquero no quería utilizar la barca porque primero era de noche, estaba oscura y no se veía, y venía muy crecido el Tajo, y el Tajo es uno de los ríos más engañosos que hay. Parece que está muy tranquilo, pero tiene unos remolinos fortísimos. Se ha ahogado mucha gente bañándose en el Tajo cuando parecía que todo estaba tranquilo. ¿Alguna pregunta más? Y una cosita, has mencionado al principio que el último fraile de la Descalcez murió en 1940 y tantos. ¿Eso quiere decir que la Descalcez franciscana perduró como una provincia dentro de los franciscanos o como están todos estos siglos y luego ha sido como absorbida a lo mejor por...? Sí, vamos a ver. Los franciscanos tienen jurisdicciones, es decir, dentro de una misma provincia puede haber distintas jurisdicciones franciscanas. Estaban los franciscanos conventuales, los franciscanos observantes y los franciscanos descalzos. Aquí en Cáceres teníamos las tres jurisdicciones. Había las tres clases de ramas franciscanas. Y se solapaban unas a otras. Es decir, que podían haber un convento en un mismo pueblo, podía haber un convento de franciscanos descalzos, de franciscanos conventuales y de franciscanos observantes. Es decir, y no tener ninguna relación. Es más, muchas veces mismamente el convento del Palancar pasó de ser descalzo a ser observante. Es decir, el mismo convento fundacional de la Reforma Alcantarina dejó de ser de los descalzos y pasó a ser observante y después otra vez. Es decir, que cambiaban mucho las jurisdicciones, no se anulaba una a la otra, ¿no? Es decir, que podían... Después sí que es verdad que como reforma autónoma, que tenía su curia en Roma, tranquilamente, que tenía su representación ante la Santa Sede, tenía su general también, amén de, bueno, después sí que es verdad que yo no sé, en esos momentos no sé cuál era la comunión que había entre las distintas ramas franciscanas y la representación que tenían ante la Santa Sede, pero sí que es verdad que tenían casa general en Roma, los franciscanos descalzos. Pero sí que es verdad que es una reforma que tuvo mucha fuerza, llamó mucho la atención a todos tuvo muchas vocaciones. Mientras que otras ramas del franciscanismo se fueron apagando, la de Reforma Alcantarina perduró, además con mucha fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante tanta división que había de los franciscanos en el siglo XIX, León XIII pues reunió a todos los franciscanos en la Organización de Frailes Menores. Entonces absorbió a todas las ramas franciscanas, menos a la capuchina. Los franciscanos capuchinos son autónomos, es decir, son distintos, ¿no? La Organización de Frailes Menores, los que conocemos hoy como franciscanos, pues bueno, se absorbió a todos los franciscanos bajo una misma organización, ¿eh? Pero sí que es verdad que el último franciscano descalzo, de la Descalcez Alcantarina,
pues se ordenó en el siglo X, o se recibió los hábitos en el siglo XIX, fue absorbido por la Organización de Frailes Menores y pues falleció pues ya en el siglo XX.